Amén. Iglesia, castillo fuerte es nuestro Dios. Amén. Bienvenidos a Iglesia Bíblica Petra. Es increíble la historia de este canto, de este himno, hecho por Martín Lutero, donde inició oficialmente la Reforma Protestante, porque si vemos registros históricos que están ahí, pero nadie ve, la iglesia cristiana a nivel universal sufría de ataques espirituales desde el año 1000 después de Cristo hasta el año 1500 de una manera acérrima, agresiva, y la iglesia estaba dominada por una oscuridad espiritual cuando imperaba la iglesia católica a varias iglesias. Habían otras iglesias cristianas independientes que estaban fuera de esto, pero cuando empezó el grito de la Reforma Protestante dentro de la iglesia católica, se aliaron otras iglesias cristianas independientes. Cuando empezó este grito, empezó un ataque a la vida de Martín Lutero, y este fue un himno que a él le dio paz en medio del tormento espiritual. Castillo fuerte es nuestro Dios. Según los registros históricos, después del 1500 hasta nuestros días, las posesiones demoníacas redujeron bastante, porque la iglesia estaba volviendo a la palabra de Dios, donde se reconoce que Cristo es la máxima autoridad sobre toda la creación. Amén. Amén, iglesia. Seguimos con nuestra serie de Lucas y hoy veremos esta continuación, cómo Jesús mostró su poderío sobre la tormenta en el mar de Galilea, pero ahora va a mostrar su poderío sobre los tormentos espirituales. Vamos a ver la historia de Jesús, no del Gadareno, la historia de Jesús liberando al Gadareno. Amén. Te animo a que tengas ahí a mano el texto, Lucas 8, versículos del 26 al 39. La prédica se titula El señorío de Cristo sobre el tormento espiritual. Lucas 8, 26 al 39. Vamos a orar y después damos lectura a la palabra del Señor. Amantísimo Padre Celestial, oh Señor, tú eres un castillo, un refugio eterno para cuando estamos batallando con nuestros miedos, con nuestros temores, con nuestras dudas e inseguridades, podemos venir a ti. Cuando el mundo nos dice teme, nosotros podemos venir confiados a ti, porque tú nos has dado un refugio seguro en Jesucristo. Cuando los dardos del maligno tratan de meternos en miedo, como dice Efesios 6, los dardos encendidos, mentiras para que dudemos de ti, que tú eres malo, que tú no nos cuidas, ahí, Señor, podemos encontrar refugio en ese momento cuando venimos a Cristo, y Él es como un castillo fuerte que nos protege de todo mal, de todo temor, de toda acechanza humana, material, natural, ante devastaciones de la misma creación que gime, ante los poderes que ya fueron dominados por Cristo cuando Él con su muerte venció el poder de la muerte y del pecado. Ante todas las cosas encontramos paz en Cristo, sea el poder que venga. Jesucristo solo di la palabra y nosotros quedamos guardados y amparados en ti. Gracias, Señor, porque podemos venir a Cristo, refugio seguro, y nos encomendamos a ti. Danos sabiduría, Señor, para ser guiados por tu palabra, en tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo. Danos gracias, Señor, para que no solo salgamos con nuestras mentes llenas, sino con los corazones llenos de tu verdad, de tu palabra, de tu gracia, para vivir vidas transformadas, renunciar a nosotros mismos y abrazar a tu Hijo Jesucristo y la vida de Cristo. Guíanos, Señor, en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, puede abrir su Biblia en el texto de hoy, Lucas 8, versículos del 26 al 39. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice así la palabra del Señor. El endemoniado Gadareno. Entonces navegaron hacia la tierra de los Gadarenos, que está al lado opuesto de Galilea. Cuando Jesús bajó a la tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad, poseído por demonios,
y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna, ni vivía en una casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, gritó y cayó delante de él, y dijo en alta voz: ¿Qué tienes tú que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque él mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues muchas veces se había apoderado de él y estaba atado con cadenas y grillos y bajo guardia. A pesar de todo, rompía las ataduras y era llevado por el demonio a los desiertos. Entonces Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Legión, contestó, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no les ordenara irse al abismo. Había una manada de muchos cerdos paciendo ahí en el monte, y los demonios le rogaron que les permitiera entrar en los cerdos. Y él les dio permiso. Los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y la manada se precipitó por el despeñadero al lago y se ahogaron. Cuando los que los cuidaban, vieron lo que había sucedido, huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Salió entonces la gente a ver qué había sucedido y vinieron a Jesús y encontraron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y se llenaron de temor. Los que lo habían visto les contaron cómo el que estaba endemoniado había sido sanado. Entonces toda la gente de la región alrededor de los Gadarenos le pidió a Jesús que se alejara de ellos, porque estaban poseídos de un gran temor. Y él, entrando en una barca, regresó. Pero el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiera estar con él. Pero Jesús lo despidió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Y él se fue, proclamando por toda la ciudad. Mira, iglesia, el Espíritu Santo hablando aquí. Jesús le dice que vaya a contar cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Y él se fue proclamando por toda la ciudad, contando cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Dios encarnado. Amén, iglesia. Hoy en día, tristemente, hay pastores e iglesias que elevan a aquellos que dicen ver a Jesús. Este hermano, esta hermana es más espiritual porque vio a Jesús en visión. Aquí hay una persona que vio a Jesús y seguía poseída. Hoy en día los pastores y muchas iglesias ponen en alto a personas que gritan dentro de la iglesia diciendo que están alabando a Jesús. No por un clamor de urgencia para ser liberados de la ira venidera, sino es para exhibir quién grita más alto en una iglesia, porque el que grita más fuerte es más espiritual. Hoy en día caerse al suelo se ve como algo espiritual, y la gente que cae al suelo delante de la presencia de Dios es porque es espiritual o está siendo llenada del Espíritu Santo. Pero aquí tienes un hombre que cae al suelo delante de Jesús porque está lleno de demonios. Hoy en día, cuando se ora en las iglesias, hay personas que levantan la voz por encima de la congregación para mostrar su grado de espiritualidad y le ruegan a Jesús con una voz en alto. Pareciera que le están exigiendo a un hijo rebelde que haga caso, pero realmente están hablando al Señor de señores, pero levantan su voz como lo hacía un endemoniado en los evangelios. ¿No te parece extraño que cuando vienes aquí y te sientas a escuchar la palabra de Dios, algunas personas cristianas te acusen de apagado, te acusen de que no estás lleno del Espíritu Santo porque no tienes gozo o porque no manifiestas sacudidas y gritos? Pero que la Biblia nos enseñe que el hombre que estaba bajo estos efectos estaba dominado por algo externo a él. Y quiero dar una aclaración: no digo que cada persona que grite, se sacuda y se arroje al suelo está poseída por un demonio,
Diría que la mayoría de las personas que lo hacen en este tiempo están poseídas por sus emociones. Se dejan llevar por el entusiasmo, se dejan dominar por la euforia del momento. Eso es lo que estoy hablando. Pero se parecen más a un poseído del siglo I que a un hombre o una mujer llena del Espíritu Santo. Y el texto mismo te lo va a mostrar. Mira cómo termina un hombre que es libre en Cristo al final del relato. Pero antes de eso quiero que veamos al gadareno, cómo lo conoció a Jesús, cómo se acercó a Jesús. Este hombre, dice la Biblia, que el demonio lo mantenía, la legión lo mantenía en los sepulcros. Pero en algún momento este hombre va corriendo hacia Jesús. No te olvides que Jesús viene de pasar hambre, su familia se preocupa porque no ha comido. Él dice, pasemos al otro lado, sus discípulos dudan de él, pasan al otro lado, ninguno se ahoga en el mar de Galilea, se bajan y en vez de buscar comida, lo primero que Jesús hace es buscar a este hombre que está atormentado. Puedes ver la compasión de Jesús y este hombre prácticamente podríamos decir que está corriendo en un momento de descuido de la posesión demoníaca para liberarse, para clamar a Jesús, pero el demonio en el último momento lo sujeta nuevamente. Podría ser que esto fue lo que ocurrió. Te estoy hablando así, puede ser que esto haya sido, porque es difícil que un demonio corra hacia Jesús para inclinarse. Esto me parece algo como que se descuidó y no sabía, porque Satanás y sus demonios no son omniscientes. No pueden estar en más de un lugar a la vez. Pero mira cómo empezó este hombre en el relato, versículo 27. Él estaba poseído por demonios. No sabemos el número exacto. No pienses que son 2,000, 5,000 o 6,000. Solo son muchos. Estaba poseído. Y quiero decir, para que la iglesia no tema, estos son temas que a veces estremecen y preocupan. Jesucristo desarmó y desnudó en la cruz del Calvario a todos los poderes de maldad. Amén. Así que sé que hay cierto temor, incluso preparar esta prédica me da cierto temor, pero yo sé que Jesucristo venció. Yo sé que Jesucristo tiene el dominio sobre toda la creación, sobre principados y autoridades, aunque se haya predicado por décadas otra cosa, que tienes que atar al diablo. Jesucristo, dice la palabra del Señor, dicen los 4 evangelios, dice Mateo y Lucas, que Jesucristo es el hombre más fuerte que ató al hombre fuerte. No tienes que atar a Satanás. Jesucristo es el hombre más fuerte. Entonces, mira cómo estaba este hombre, poseído por demonios, no tenía ropa, estaba desnudo. Este es un símbolo de la vergüenza del hombre. Él perdió la vestimenta de la gloria del Señor y este hombre no está en su juicio. Este hombre ya perdió toda vergüenza, todo pudor moral y social y habitaba en medio de los sepulcros. No recuerdo si es Marcos que nos dice que él andaba de sepulcro en sepulcro, como que andaba saltando, similar a algunas iglesias, personas que saltan dentro de la casa del Señor y dicen que están llenas del Espíritu. Pero la Biblia hace una observación. Al Espíritu de Dios, la Biblia le dice Espíritu Santo, porque la Biblia reconoce que hay otros espíritus. Y a veces espíritu puede ser un ánimo que tengamos nosotros, una emoción, puede ser algo que nos domine. Cuán peligroso es cuando dejamos dominarnos por nuestras propias emociones, y eso sí sería el mayor peligro. No le temas a los demonios porque Jesucristo los venció. Ten miedo o ten cuidado de tus emociones y no vas a apagar tus emociones. Tus emociones son para la gloria de Dios. Tu gozo, tu alegría, tu esperanza, eso puede ser todo para la gloria de Dios y para bendición de los tuyos. Las emociones tienen un lugar dentro del Evangelio de Cristo, pero no son para dejarnos dominar por ellas. Un hombre en tormento. Quiero que veas algo aquí de los demonios que tratan de doblegar nuevamente al hombre. Y quiero que nos apoyemos siguiente, en el texto de Mateo 8:29, la segunda parte, que también narra este suceso. Mira lo que dice la segunda parte del versículo. Bueno, dice, y gritaron, ¿qué hay entre tú y nosotros, hijo de Dios? Inmediatamente, con solo ver al humilde hijo de José, los demonios sabían que ese era el hijo de Dios. Al César le decían un hijo de Dios.
Pero a Jesucristo le decían el Hijo de Dios. Es el único unigénito y ellos podían ver, a pesar de su tela sencilla, a pesar de su aspecto rústico, a pesar de todo esto, no andaba oro ni riqueza, ni diamantes, y podían saber que era el Hijo de Dios. ¿Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo? Hermanos, los demonios tienen una teología correcta, pero no tienen comunión con Dios. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nosotros nos confiamos. Estoy en una iglesia de sana doctrina. Yo siempre he creído la teología correcta. Ahora estoy de manera más precisa y cercana a la palabra de Dios. Aquí hay una legión que tiene la teología correcta, pero sin comunión. ¿Por qué te digo esto? Porque ¿de qué está hablando esta legión? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo? Ellos reconocen que hay un tiempo donde Jesucristo, Dios, el juez de toda la tierra, va a atormentar a los demonios en el juicio final. Esto es contrario a lo que se enseñaba en la época medieval en la Iglesia Católica para que los feligreses tuvieran miedo del pecado y del diablo. Pintaban al diablo como un duende rojo con un tridente diciendo, el diablo atormenta a los que están en el infierno. Jesucristo atormentará a los demonios en el juicio final. Y ahorita hay demonios en cárceles de tormento desde hace muchos siglos. Satanás va a ser atormentado por Dios. Hermano, no es lo que hemos creído nosotros. Es Dios mismo atormentando a los demonios. Y hay una sentencia para los que han quedado, este remanente espiritual, pero que ya está sometido al poderío de Cristo. Y preguntan ellos, ¿has venido a atormentarnos antes del tiempo final donde será el juicio para nosotros? Teología correcta, pero sin comunión. Entonces, siguiente. En el versículo 28 hay algunos detalles que queremos resaltar. Dice que el gadareno se acerca a Jesús, versículo 28. Al ver a Jesús, gritó y cayó delante de él. Está hablando del gadareno. Mira lo que pasa. Hay gente que dice que ve a Jesús y por eso grita dentro de la iglesia, porque están llenos de una visión celestial. Los demonios miran a Jesús y gritan también. Hay muchas similitudes con los desórdenes que se vive hoy en algunas iglesias pentecostales. Ver a Jesús, gritar, caer delante de él, personas que caen al suelo, poseídas por sus emociones. La mayoría de los casos son poseídas por sus emociones. Y dijo en alta voz, ¿has escuchado, si alguna vez has estado en este tipo de iglesias, que las personas compiten por quién levanta más la voz para orar? Y el que se escucha más fuerte en un templo, ese es el más espiritual de la iglesia. Ese es el más maduro de la iglesia. Este demonio gritaba más fuerte que ellos. Les ganaba. Pero el clamor de la legión a través del gadareno, aquí se mira la posesión. Esta es la legión hablando a través del gadareno. ¿Qué tienes tú que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Le está diciendo todos los títulos, le está diciendo todos los nombres y apellidos. ¿Qué tienes tú que ver conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Hermanos, aquí hay un alto contraste entre la afirmación y el reconocimiento de esta legión y lo que acaban de decir los apóstoles. Son discípulos de Cristo que aman a Jesús. Por eso no te sientas mal cuando haya personas que conozcan más que tú la Biblia. Porque los demonios saben exactamente que Jesús es el Hijo del Dios Altísimo. Y los discípulos acaban de preguntar, ¿quién es este que puede calmar la tormenta? No saben quién es Jesús, pero aman a Jesús. No saben quién es Jesús, pero confían en Él. No saben quién es Jesús, lo están apenas conociendo, pero lo aman y se deleitan cuando están con Él. La legión sabe mucho más que los discípulos, pero se atormenta con solo ver a Jesús. No te sientas mal si hay alguien que sepa más Biblia que tú. Siempre habrá un mejor teólogo
y uno de los mejores teólogos, es decir, en cuanto a su precisión de la información bíblica, es Satanás. Pero retorció las Escrituras para tentar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es este?, decían los apóstoles. Decían las columnas de la iglesia, pero están en formación. Recuerda esto, están en formación. Si en algún momento alguien te encuentra y es una persona que está dominada por vicios y pecados, pero sabe más Biblia que tú, no te sientas mal. No se trata de cuánta información sabes, sino de eso que sabes, cuánto vives. Amén. Te ruego que no me atormentes. ¿Sabes qué muestra esto? Es una sumisión a regañadientas. Se aguantan y dicen, tengo que rogarle al Hijo del Altísimo. No soporto su gloriosa presencia, su poder, su autoridad, con solo que me mire. Ya no puedo seguir saltando de tumba en tumba y ahora le tengo que rogar a regañadientas. Te ruego que no me atormentes. Dice el punto número 1, aún los espíritus que han atormentado al hombre a lo largo de la historia tiemblan de miedo por Cristo y el tormento que les impartirá en el juicio final. Siempre lo he dicho, Satanás y sus demonios es muchísimo más poderoso que todos nosotros, pero más poderoso es el que está con nosotros. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, dice Juan a las iglesias de Asia en su primera carta de Juan. Es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo, el príncipe de la potestad del aire. Aunque seamos más débiles, el que está en nosotros, por medio de la fe, porque hemos sido unidos a Cristo, estamos juntamente con Cristo, por eso estamos seguros en un castillo fuerte. Y aún estos espíritus que se ríen del hombre, le hacen tropezar al hombre, engañan al hombre, son más inteligentes del hombre que el hombre, aún ellos tiemblan delante de Cristo y el futuro tormento. Y ese Cristo que lo hace temblar es el que te ofrece salvación, vida eterna, seguridad, paz, sanidad, viendo por el débil. Hay un texto ahí, Mateo 25, 41. Hermanos, Dios tenía planeado para el hombre y para la mujer un paraíso, el jardín de Dios, el primer templo de las Escrituras, un paraíso para que el hombre y la mujer se deleitaran en él. Y el infierno no fue diseñado para el hombre y la mujer. Aquí lo dice Jesús. Sí, hay condenación para los que rechacen a Cristo, aunque externamente parezcan recibirlo, pero lo rechazan en su corazón. Y dice Jesús, entonces dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, está hablando a seres humanos, al fuego eterno que ha sido, ponga atención, preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno fue preparado por Dios. El infierno no es la casa de Satanás. Es donde Dios vacía su ira. Esa ira que no absorbió Cristo. Dice Jeremías que la ira de Dios se enciende como un fuego. Y dice aquí que Dios preparó el infierno para el diablo y sus ángeles. No está diseñado para el hombre ni para la mujer. Para el hombre y para la mujer, el diseño que Dios tenía era el paraíso, el jardín, deleite, placer, comodidad. Una comodidad santa, un gozo santo. Todo eso es lo que Dios preparó para los hijos de los hombres. Pero si el hombre sigue la promesa de la serpiente, si el hombre sigue la semilla del mal, va a tener que ir donde va la semilla del mal, al infierno, preparado para el diablo y sus ángeles. Esto es lo que el demonio tenía en mente. Y mira cómo lo dice Filipenses 2, 8 o 11. Es un texto que habla de la supremacía de Cristo, habla de la gloria y el poderío de Cristo, pero ahora quiero que preste atención en algo.
Jesús, hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo se humilla Jesús? Haciéndose hombre, agregando humanidad a su divinidad. Jesús no resta divinidad para llegar a ser hombre. Ese es un mito griego, de que la deidad para ser humano tiene que quitarse atributos. Jesucristo, Dios, para ser humano, se agrega el atributo de la humanidad. Y es una humillación para él, pero se humilla por amor a nosotros. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo a su Hijo, al Hijo unigénito, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Y la iglesia se engaña y piensa que es Jesús. Pero mira cuál es el nombre que está sobre todo nombre. Claro que es Jesucristo, el dueño de este título. Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Aún los del Seol. Debajo de la tierra es un sentido figurado para decir incluso el infierno, el lugar de condenación, las prisiones. Entonces, aún los que están debajo de la tierra se van a doblar sus rodillas delante del Señor. Y toda lengua confiese, aquí está el nombre que está por encima de todo nombre, que Jesucristo es Señor. Ese es el nombre que está sobre todo nombre, Señor. Y ese título lo tiene Jesucristo, porque es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ahora, hay algo que quizás te perdiste ahí. Toda rodilla se doblará, de los que están en el cielo. ¿Quiénes están en el cielo? Los hombres y mujeres que murieron en Cristo y los ángeles. Los que ya han muerto, los que se nos adelantaron en esta carrera de la fe. Los que están en la tierra, creyentes y no creyentes. Y los que están debajo de la tierra, demonios y condenados. ¿Cuándo va a pasar esto? Cuando todo ojo lo verá, dice Apocalipsis. Toda rodilla se doblará, dice Filipenses. ¿Y tú crees que un demonio o un rebelde ser humano que se le ha quitado la gracia común va a querer doblar sus rodillas? El Antiguo Testamento dice que la gloria de Dios es algo pesado. Van a ser sus rodillas dobladas, van a ser dobladas por el peso de la gloria de Dios. Pero los hombres y mujeres y los ángeles de Dios, ellos van a doblar su rodilla con gozo y amor. Es muy diferente. Se ven forzados a doblar las rodillas. Y hay algo interesante que pasamos por alto, que el primero que habla es el demonio, la legión, pero Jesús ya había hablado, solo que no los narra, o no habló, o habló y no está en el Evangelio, por el versículo 29. Dice, te ruego que no me atormentes, el 28, dice el 29, porque él mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre. Jesús le estaba diciendo, sal de este hombre, a la legión, sal de este hombre. Si esta legión se estaba resistiendo, no es porque fuera una legión fuerte, es porque Jesús estaba permitiendo esto para mostrarle a sus discípulos cuál es la magnitud del mal, la maldad y la simiente de la serpiente, hasta dónde puede afectar al hombre. Es solo por eso, pero Jesús a la primera orden, si él quería, ellos iban a hacer caso. Él solo le estaba permitiendo mostrar su resistencia, su rebelión, para que no quedara duda que los que se rebelaron una vez siendo ángeles ya no tienen parte con Dios. En cambio, los hombres que se rebelaron, si vienen por medio de Cristo al Señor, tienen remisión de pecados, tienen salvación, tienen sanidad, tienen cambio de vida. Entonces, esta es la razón por la cual estaba clamando y rogando a regañadientas. Y Jesús pregunta, ¿cómo te llamas? Esto ha confundido a media iglesia. ¿Cómo te llamas? La iglesia nunca fue llamada a hablar, los apóstoles nunca fueron llamados a hablar con espíritus malos. Jesús lo está haciendo una única vez, por lo menos en los relatos de los 4 evangelios, lo está haciendo para evidenciar la magnitud del daño que habían hecho estos seres encima de este pobre hombre y para mostrar su dominio. Quiero que escuchen mis apóstoles, quiero que escuchen mis discípulos y mis discípulas, que hay muchos seres atormentando a este hombre para que miren
la seriedad de la posesión y para que miren mi poder, porque yo vengo a morir en la cruz para liberar al hombre y a la mujer de estas huestes de maldad. Quiero que miren la magnitud de la situación. Por eso él pregunta, ¿cómo te llamas? Él ni siquiera necesitaba preguntar en el mundo material. Él ya sabía el nombre. La Biblia dice que Dios sabe hasta el nombre de cada una de las estrellas. La Biblia dice que Dios sabe el nombre, conoce la lista de cada pajarito, de cada raza, de cada especie. Él no necesitaba preguntar. Él está dando instrucción, ilustración a sus discípulos, pero ellos nunca hacen esto. Solo Jesús lo hizo una vez. Y quiero que sepa algo, aunque este ser responde, él no quería responder. Él quería irse de ahí, lejos, a los sepulcros. Pero se ve obligado porque cuando Jesús pregunta, el demonio tiene que responder por la autoridad de Cristo y su palabra. Versículo 31. Y le rogaban, bueno, él respondió que era una legión. Eso puede hacer un número que son demasiados. Ahí dice muchos, no dice la cantidad, dice muchos. Y le rogaban que no les ordenara irse al abismo. Ellos están rogando, pero a regañadientas. Están rogando, pero con orgullo. Están rogando con rebelión. ¿Cuántos cristianos hoy ruegan en las iglesias en orgullo y en rebelión? ¿Y cuándo me lo va a dar? No es el clamor de ¿hasta cuándo, Señor? De los salmos. Es un clamor orgulloso. Entonces ellos están rogando que no le ordene irse al abismo. Y esto, iglesia, nos muestra algo. Ellos rogaban, no nos mandes al abismo. Si Jesús dice, váyanse al abismo, ellos tienen que hacerlo. No tienen opción. ¿Ves? Este es conocimiento, pero sin comunión. Este es un entendimiento teológico de que si Jesús dice, se va a hacer. Nosotros somos los que dudamos de la palabra de Cristo. Ellos están claros, pero son rebeldes. En cambio, nosotros tenemos la opción de confiar cada día más en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Si has alcanzado misericordia, perdón y vida eterna, puedes confiar en Él. Y si no, igual puedes venir y confiar en Él. Porque el que a mí viene por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, lo echaré fuera, dice el Señor Jesús. Punto número 2. Cristo ejerce su dominio por encima de todos los seres creados. Cristo ejerce su dominio por encima de todos los seres creados. ¿Por qué te digo por encima de todos los seres creados? Porque ellos hacen esta petición a Jesús. Te ruego que no nos mandes al abismo. Te rogamos que nos mandes, dice el 32, déjanos entrar en los cerdos, y él les dio permiso. Entonces los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y la manada se precipitó por el despeñadero y se ahogó. Quiero que piense esto. Jesús tiene dominio sobre los cerdos y sobre los demonios, sobre los animales y sobre los espíritus, sobre el hombre y sobre toda la creación. Cristo tiene autoridad. Pero hay algo ahí que podemos perder de vista. Antes de que veamos eso, sobre lo que Jesús hizo, no está siendo compasivo. Él va a atormentar, o está atormentando ya a algunos, y va a atormentar a todos los ángeles que se rebelaron contra Dios. Él no está siendo compasivo, él solo es compasivo con el hombre y con la mujer, pero nunca con un ángel que se rebeló contra Dios. Quiero que veamos primero Efesios 1, 18 al 21, pueden poner ahí. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Una confianza íntima en Cristo, una confianza amorosa, porque dice Santiago, también los demonios creen
y tiemblan. Conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, muy por encima de toda autoridad, muy por encima de todo poder, muy por encima de todo dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. El Señor tiene preparado, digamos como dice Apocalipsis, una perlita con el nombre de los que creen en Él. Y ese nombre es muy especial, nadie conoce sino Él, el Señor. Pero aún así, ese nombre especial y celestial que podríamos recibir, sea real o simbólico, está por debajo del nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Entonces, iglesia, hay algo aquí que pasa en Mateo, y quiero que lo veas en Mateo 8. Dice Mateo 8:31, tienes que ir a tu Biblia. Y los demonios le rogaban: si vas a echarnos fuera, mándanos a la manada de cerdos. Y Jesús dice en el 32, vayan. Si quitas la narrativa de Lucas, claro que lo que dice Lucas está ocurriendo. Jesús da primero una orden: salgan de este hombre. Y ellos dicen: pero déjanos ir aquí, vayan. Le está dando permiso, no le está cumpliendo el capricho, le está dando permiso porque también va a dar otra lección a sus discípulos y nos va a mostrar algo a nosotros. Pero Él dice: vayan, hermanos, indirectamente, por lo menos en etapas, lo está mandando al abismo, porque eso es lo que está a punto de pasar. Él está por encima de todo lo creado. Y luego dice el versículo 34, volvemos a Lucas 8:34. Recuerda esto, iglesia: Jesucristo solo dijo la palabra y ellos salieron. Ellos sabían, si Jesús nos dice: váyanse de este hombre gadareno al abismo, nos tenemos que ir. Pero recuerda a los discípulos, si Jesús nos dice: vamos de este lado del lago al otro lado del lago y hay una tormenta, quién sabe si lleguemos. Estoy mostrándote una fe que es fuerte para que veas que hay algo que ellos saben que a veces nosotros dudamos, pero esa fe no lleva a la salvación. Esa fe no es santa, es una fe que está basada en el conocimiento que tienen ellos del carácter de Dios. De manera que a medida que tú estudies el carácter de Dios y sepas quién es el Dios de la Escritura, vas a creer: si Jesús dice esto, esto va a ocurrir. Así que yo creo en lo que Jesús dice. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Entonces, cuando los que cuidaban a los cerdos vieron lo que había sucedido, huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Aquí pasa algo tremendo, iglesia. Ellos acaban de ver lo que pasó y tienen que dar cuentas a sus amos. No los vendimos, no nos robó una banda de delincuentes con camellos, no se robaron los cerdos, se fueron en un abismo. Pero quiero que veas esto acá. ¿Qué podían decir estos hombres cuando van a rendir cuenta de los cerdos que estaban cuidando? Podían decir algo así quizás: un hombre llamado Jesús hizo que una legión de cerdos salvajes se lanzara desde el despeñadero hacia el lago y estos cerdos se ahogaron. Otro podía decir: Jesús lanzó al lago a una legión de cerdos. Esto nos muestra el poder de Cristo, pero hay algo que ellos entienden que nosotros no. Quiero que mires la siguiente imagen. Antes de Cristo, el año 41 antes de Cristo, en el Imperio Romano se fundó la Legio Exfretensis. Es la 10ª legión del Estrecho Marítimo.
Era una legión de 5,000, 6,000 hombres, comandados por 50 o 60 centuriones, y estos hombres, para intimidar a los pueblos que conquistaban, tenían un estandarte con un jabalí salvaje y con un cerdo. Y este jabalí salvaje o este cerdo salvaje lo ocupaban para intimidar, para que vieran, somos aguerridos, somos capaces de enfrentarnos a soldados y enemigos más poderosos que nosotros. Es una legión con un estandarte de cerdos salvajes, cerdos fuera de control, cerdos poderosos. Nadie nos puede dominar. Y esta legión, en los tiempos de Cristo, ya estaba encargada de la región de Judea, toda Judea, todo lo que está rondando en torno a Jerusalén. Esta legión mantenía el orden en la tierra prometida a Abraham. Mantenía un orden político, militar. Hermanos, mira lo curioso, incluso eran un grupo, un ejército terrestre y naval. Jesús lanza a la legión de la tierra hacia el mar. Jesús está diciendo, yo los puedo dominar en tierra o en mar. Solo doy una palabra, vayan y yo los venzo. Se van a ahogar. Jesús está mandando una señal, un mensaje de esperanza a sus discípulos, aun cuando sean oprimidos por el imperio romano. No se preocupen, hijitos, tengo el poder de dominar a una legión de cerdos salvajes. Entonces, puedes ver esto ahí, son detalles ilustrativos, pero nos dan un contexto que los que escucharon, Jesús lanzó a un grupo de cerdos, iban de manera salvaje hacia un despeñadero, hubo una legión que salió de un hombre gadareno, se metió en los cerdos y la legión y los cerdos cayeron al mar. Hay un mensaje teológico, natural, terrenal, social y espiritual que Jesús está mandando. Con solo que diga la palabra, y yo puedo hacer que una legión entera del imperio romano caiga y muera. Así que no teman, manada pequeña. Jesús es capaz de dominar y vencer a una legión entera con solo hablar. Entonces, hermanos, ¿cómo empezó este hombre? Saltando, viviendo entre los sepulcros, desnudo, fuera de sí, reventando grilletes, reventando mecates. Y mira el contraste del versículo 35. Sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Me temo que hay algunos pastores pentecostales que si le piden, ¿cómo que eres el gadareno? Gritando el nombre de Jesús, saltando en la iglesia de un lado para el otro, o sentado escuchando la palabra de Dios. No, ese sentado que solo escucha, ese es un hombre apagado. Dame al que salta y grita en la iglesia. Ese es un hombre de fuego. No, ese hombre está atormentado. Está controlado y dominado por sus emociones. Claro, hermano, vas a sentir la presencia del Espíritu Santo y te puede emocionar, pero esas emociones están ligadas al carácter de Cristo. Y Dios es un Dios de orden. Puedes levantar tus manos, clamar a Dios, gozarte en Él, clamar a Él por auxilio, pero con humildad y sin pasar por encima del otro hermano. Esa es la diferencia. Hermanos, si a esta persona le dicen, ¿te gustaría el gadareno ya libre? Es que ese hombre no se mueve, solo está ahí quieto, escuchando la prédica, solo está escuchando la palabra de Dios. Este hombre es verdaderamente libre y por eso puede hacer eso. Amén. Es un hombre en libertad. El gadareno vino a Jesús, cayó delante de él, gritó y rogó a Jesús, pero no era libre. Estaba poseído, estaba atormentado. Vuelvo a repetir lo que dije al inicio. No toda persona que hace esto está bajo posesión de un espíritu, pero la mayoría de los que hacen esto, caer delante de Dios, gritar, rogar, saltar, están poseídos por sus emociones. Fue hasta que Jesús lo sanó y lo liberó que el hombre se pudo sentar a los pies de Jesús
y rogar, quiero estar contigo. Diferente a sus paisanos que decían, Jesús, andate, no te queremos aquí. Punto número 3, las expresiones corporales y los gritos no necesariamente son señal de libertad. Mira lo que estoy diciendo, no necesariamente son señal de libertad. Cuando Cristo nos hace libres, nos rendimos a sus pies con nuestra mente y con nuestro corazón, no solo con el corazón. Amén. Pero tampoco no solo con tu mente, porque si te sometes en la mente y tu corazón está apagado, sin vida, ¿te domina Cristo realmente? Es en mente y corazón, expresando tus anhelos y afectos por Cristo y su presencia, por la presencia de Dios. Y Jesucristo habla de esto. Tendríamos que ir a Juan capítulo 8, versículos 31 al 36, hablando a hijos de Abraham que se creían libres por tener la doctrina correcta, por venir del linaje de Abraham. Hoy gente piensa que puede estar tranquila y segura porque dicen ellos que a pesar de que vienen de los caciques de nuestros ancestros, dicen que vienen de los judíos y por eso pueden estar tranquilos. Pero mira cómo Jesús habla a los que se confían por linaje de sangre. Le ofrece libertad. Juan 8:31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Le está diciendo, aunque sean judíos, aunque lleven la ofrenda al templo, mientras no me conozcan a mí, mientras no conozcan la verdad de mi Padre, no son libres y están atados al pecado. Ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Son esclavos del pecado. Hasta que venimos a Cristo somos libres. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les respondió, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Jesús les está diciendo, sí, son libres, aunque hay un imperio romano sobre ustedes, pero están atados a sus pecados. Así que no son libres espiritualmente hablando, aunque lo sean socialmente. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí permanece para siempre. Es decir, ustedes son siervos de Dios, pero permanecerán para siempre en la casa del Padre. Le sirven al Dios de Abraham con ofrendas, con holocaustos, pero permanecerán como el hijo para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Amén. Solo el que está en Jesús, en el Hijo de Dios, se mueve libremente en la casa de Dios, en libertad de espíritu, libre con sus manos, con sus pies, para declarar que ha sido liberado y sanado por Cristo. No por linaje, no por venir de Abraham. Y bueno, la Biblia habla en el Nuevo Testamento que somos hijos de Abraham por la fe. Eso está en Gálatas. Y toda la gente, dice el versículo 37, Lucas 8:37, y toda la gente le pidió a Jesús que se alejara de ellos. Aléjate. Algunos piensan que es por la pérdida material que significaba 2,000 cerdos. Pero si eso fuera cierto, hubiera pasado como cuando los judíos querían apedrear a Jesús o lanzarlo en el barranco. Nos tiraste nuestros cerdos al barranco, ahora te tiramos a ti. Y él se hubiera soltado. Ellos no están enojados por los cerdos, tienen un miedo supersticioso, tienen un miedo de lo que pueda pasar por tener a alguien tan poderoso en medio de ellos. Este es el problema cuando nos acercamos a Dios reconociendo su poder y no reconociendo su bondad. Reconociendo que es el Dios todopoderoso e ignorando que es un Dios de misericordia y de santidad. Pero cuando conoces plenamente a Dios, aunque sabes que te podría destruir en un segundo, por solo uno de tus malos pensamientos, me podría destruir por solo uno de mis pecados,
aún así nos acercamos confiadamente ante el trono de la gracia para obtener oportuno socorro, porque el Cordero de Dios dio su vida por nosotros en la cruz. Pero estos tenían miedo de lo que pueda pasar, tener a alguien tan poderoso aquí. Solo en el primer día ya perdimos 2,000 cerdos, pero no era por la pérdida, es la magnitud de su poder. Alguien tan poderoso no puede estar entre nosotros. Tal vez pensaron que era un semidios de la cultura griega, del paganismo griego o el paganismo romano. Este es un semidios, no puede estar aquí entre nosotros, que se vaya. Y sin darse cuenta, rechazaron al autor de la vida. Más adelante te das cuenta que Jesús se va en la barca y le dice de lejos al gadareno, quédate tú, y testifica de lo que Dios ha hecho por ti. Mira, iglesia, hay personas que se pueden acercar a Dios por medio de un ser humano que ha sido transformado por Dios, pero nunca se pueden acercar a Dios por medio de Jesucristo. Claro, nosotros tenemos que aprovechar eso porque es nuestro llamado. Ir a donde Jesús nos ha mandado, esos lugares donde la gente rechaza a Jesús, pero al vernos a nosotros, hombres y mujeres comunes y corrientes, pueden escuchar de Cristo. Ok, pero presta atención. Si acaso tú vienes aquí con gusto a escuchar del carácter de Dios por medio de la alabanza, de la oración, de la escuela dominical, de la predicación, pero no abriste tu Biblia en la semana, estás dispuesto a que alguien te enseñe de Dios, pero tú no buscas a Dios por medio de Jesucristo en tu semana, eso sería algo alarmante. Pero es algo que Jesús sabe aprovechar en los gadarenos, que escuchen el testimonio de este hombre. Pero bueno, ellos vinieron a Jesús y poseídos por un temor, dice el versículo 37, tuvieron miedo porque vieron el poder de Dios. Iglesia, ¿qué miedos te privan de tener libertad en Cristo? Hoy por hoy, aún como cristiano, porque esta enseñanza es para creyentes y no creyentes, algo te podría dar miedo y por eso te privas de los privilegios que tienes en Cristo. Hay una libertad en Cristo y hay mujeres que no la están disfrutando. Hay hombres que no la están disfrutando porque tienen miedo. Saben que hay consecuencias de esa libertad porque tal vez el mundo te va a rechazar, porque tal vez te va a golpear tu orgullo. Yo soy libre en Cristo para perdonar, pero si yo perdono me voy a humillar, así que no lo voy a hacer. Yo soy libre para amar, pero tengo miedo a que me lastimen porque una vez ofrecí mi amor y tengo miedo que en la iglesia me lastimen. Eres libre para amar y saber que aquí hay uno poderoso que solo di la palabra y Él te puede salvar y proteger de cualquiera que quiera lastimarte. Y aun cuando alguien te lastime, Él es rápido para sanar nuestras heridas cuando venimos a Él. ¿Qué miedos te pueden estar privando de tu libertad en Cristo? A veces escogemos qué cosas Cristo puede controlar de mi vida. Esto sí y esto no. Eso es por miedo. A veces escogemos cómo Cristo puede controlar mi vida. De esta manera, que Cristo me controle. De otra manera, no. Es lo mismo que dijeron los demonios. Nos vamos al abismo, pero nos llevamos a los cerdos con nosotros. Vamos a destruir algo por lo menos. Es lo mismo que le he dicho, iglesia, que Satanás ya sabe que es vencido, cae de un precipicio y busca qué más daño puede hacer. Entonces ellos sabían que iba al abismo, pero déjanos pasar, hacer un bypass por los cerdos. Se querían llevar a los cerdos. ¿Y sabes por qué lo querían hacer? Porque querían causar daño. Si miran estos gentiles que Jesús mató a 2,000 cerdos, van a rechazar a Cristo. ¿Y sabes qué Cristo hace? Manda a un gentil a dar el testimonio de que Él lo liberó y les dice, tengo poder sobre todo poder de la creación, sea un poder político, militar, religioso, social, un poder espiritual, yo tengo poder sobre todas las cosas, así que no teman, pueden confiar en mí, porque de esas 10 ciudades alguien creyó en Cristo y muchos creyeron en Cristo. Amén. Entonces, lo que los demonios planearon para interponerse y obstaculizar la causa de Cristo fue lo que Cristo en su sabiduría usó para expandir el evangelio en esta región gentil y pagana. Así que aun cuando los enemigos espirituales de nuestras almas planeen cosas contrarias a nosotros, Jesucristo la usará para el bien de nosotros. Pero confía en Él, porque sin fe es imposible agradar al Señor. Él quiere que confíes y te va a preguntar, ¿por qué dudaste? Te dije que te iba a llevar de la tierra al cielo. ¿Por qué dudas?
¿Por qué vives como que yo no soy santo? ¿Por qué vives como que no te mando a que escudriñes las Escrituras? ¿Por qué vives así? ¿Acaso piensas que estoy jugando cuando digo en la Biblia, tengan cuidado de aquellos falsos profetas que se visten de oveja, pero por dentro son lobos rapaces? Y tú dices, no juzguen. ¿Por qué haces eso? ¿Acaso no dije, iglesia, ten cuidado de los lobos rapaces? Dice Jesús. ¿Por qué dudas de mis palabras? Ten cuidado, son peligrosos. Eso es lo que Jesús dice. ¿Y sabes qué es lo que hace estos falsos profetas? Dice vestidos de oveja. Pensamos que un lobo con una capucha de oveja, pero el falso profeta de los tiempos de Cristo se ponía en la espalda un manto de piel de oveja. Tomaba la misma vestimenta que cualquier profeta de Dios. Así que Jesús te está diciendo, ten cuidado de los falsos profetas. Pero ¿qué hacemos nosotros? Somos incautos. No juzguen. No hay que juzgar. Juzguen con justo juicio, dice Jesucristo. Tengan cuidado de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo vas a hacer para tener cuidado de los falsos profetas? Tienes que verlos. Dice Jesús, por sus frutos los conoceréis. Tienes que ver los frutos para ver realmente si esta persona te está queriendo hacer daño o inconscientemente quiere ayudarte, pero por debajo de todo ese buen deseo de ayudarte, te va a poner una trampa porque te está alejando del Evangelio de Cristo. Pero se mira una buena persona. Aún Satanás se viste como ángel de luz. Todo hombre que no priorice la gloria de Dios por encima de la gloria del ser humano es peligroso. Todo hombre que no priorice la salvación por gracia es peligroso. Todo hombre que no predique de la santidad de Dios es peligroso. Todo hombre que no predique de que Dios al que toma como hijo lo disciplina por amor es peligroso. Aunque se vista como un ángel de luz y predique todo vestido de blanco, pantalón blanco, saco blanco, corbata blanca, aún así es peligroso. Lo que va a parecer es a Juan Gabriel más bien, cuando se vistió todo de blanco. Entonces, hermanos, para ir terminando, guardémonos de esta tendencia. Hay tantas cosas que decir acá, pero nos vamos a enfocar en los hechos de Cristo. ¿Qué es lo que Cristo hace? ¿Qué es lo que Cristo hizo? ¿Y qué es lo que Cristo puede hacer en tu vida para que vivas una vida abundante, llena del gozo, del deleite y de la libertad en Cristo? Pero cuidémonos de esta tendencia. La tendencia de nuestro corazón va a ser como los gadarenos, los ciudadanos de esta región, alejarnos de las disciplinas espirituales por miedo, de la oración, del ayuno, de la lectura. Es que tengo miedo. Una mujer decía, yo no ayuno porque cuando ayuno se me agudiza la migraña. Pues haga un ayuno para que Dios la alivie la migraña. Decía un hombre, yo no leo la Biblia porque me da miedo en convertirme en legalista. Pues lea versículos donde Dios condena el legalismo. Amén. Entonces, hermanos, hay un miedo a veces, nos alejamos de las disciplinas espirituales. Es que si leo más tiempo la Biblia, no duermo las 8 horas. Los que esperan en mí renovarán sus fuerzas. Es que si me levanto más temprano para orar, entonces pierdo el carretón de la leche, pierdo tal cosa. Por estar orando se me pasó el camión de la basura. Jesucristo va a limpiar un día toda la basura. Descansa en su providencia. ¿Ves? Ya ves, por andar haciendo las cosas de Dios, perdí. No me llamaron mis familiares. ¿Estás dispuesto a sacrificar por Cristo y ver eso como una ofrenda para el Señor? Me privé de este beneficio, pero porque quería pasar tiempo contigo. Hay una tendencia de alejarnos de las disciplinas espirituales por miedo. Rechazamos nuestra identidad en Cristo por miedo a lo que pueda pasar en el trabajo. Por eso no oran en sus trabajos cuando van a comer, porque tienen miedo al rechazo. Y la otra tendencia es, ahora voy a orar para que miren que soy religioso, pero lo hacen en su propia fuerza. No lo hacen para la gloria de Dios, sino para mostrar que ellos son cristianos. Es bueno hacer las cosas que Dios nos llama a hacer en libertad, pero decir, Señor, no permitas que caiga en el engaño del activismo o hacer las cosas pensando en qué pensará la gente de mí. Ayúdame a pensar qué tú piensas de esta gente, Señor, que vaga como ovejas sin pastor. En vez de estar pensando, me van a ver, se van a reír, esta gente está muerta.
Así estaba yo, si no ha sido por la gracia de Cristo. Señor, que me dominen los pensamientos de ti, de la persona de Cristo y no de mí. Vemos la entrega total a Cristo como un peligro, al igual que estos ciudadanos gentiles. Es peligroso que te entregues. Mira, entregate, pero cuidado, no te metas de lleno, te vas a volver fanático. Entonces lee porciones donde Dios va en contra del fanatismo religioso. Aborrezco tus inciensos. Isaías 1. Entonces, hermanos, iglesia, dice Lucas 38, para terminar la aplicación. Lucas 38, pero el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiera estar con él, pero Jesús lo despidió diciendo, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Ya Jesús iba montado en la barca. La gente ya lo corrió, pero lo deja a él comisionado para contar cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Y después dice Lucas, y el hombre contó lo que Jesús hizo por él. ¿Qué te está diciendo Lucas? Jesús es Dios. Un corazón liberado por Cristo clama a Él con humildad. Esta es la aplicación, iglesia. Un corazón liberado por Cristo clama a Él con humildad para la transformación de su vida. En cambio, un corazón que está dominado por los miedos, por los temores, un corazón que está dominado por sus emociones, un corazón que está dominado por sus teléfonos, un corazón que está dominado por las redes sociales, querrá a Cristo de lejos. Quiero escuchar a este predicador, pero no quiero leer mi Biblia. Quiero que me expliquen cómo es este relato, pero no quiero que Dios me enseñe con su Espíritu Santo buscando la respuesta en la oración. Querrá a Cristo de lejos para conservar un estilo de vida esclavizado al amor propio. Quiero ser cristiano, pero no tanto para poder mantener estos vicios, para poder dedicarme al chisme, a la crítica, a la murmuración. Por eso no me voy a comprometer con Cristo y su iglesia, porque quiero seguir haciendo esto. Cuando toque partido de fútbol no llego a la iglesia y digo que no pude, porque no quiero comprometerme con Cristo completamente. Quiero estar con Cristo, pero de lejos, porque me amo demasiado. Un corazón que está esclavizado no está poseído por demonios, está poseído por un amor propio. Ten cuidado, iglesia, del amor propio. Amén. La enseñanza es: ama a Dios y ama a tu prójimo, porque a ti ya te amas demasiado. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por todo el poderío y la autoridad de Cristo. Esa majestad, esa supremacía que Jesucristo solo dice y los seres más poderosos tienen que obedecer. Y ellos saben y son conscientes que tienen que obedecer. A nosotros nos cuesta creer en tu palabra, Señor. Pero no queremos seguir siendo así. Queremos confiar que si Jesús dice, van a pasar al otro lado del lago, eso va a ocurrir. Queremos confiar que si Jesús dice, vivan para mí, vivan en santidad, eso es lo que tenemos que hacer. Queremos confiar que si Jesús dice, guárdense del pecado, velen y oren para que no caigan en tentación, Jesús no está jugando a la iglesia. Jesús nos está llamando a velar y orar para no caer en tentación. Queremos tomar en serio cada palabra que Jesús dijo en los 4 evangelios. Queremos tomar en serio cada palabra de Cristo en todo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Danos esa verdadera libertad para renunciar a los vicios, al chisme, a la calumnia, al rencor, al odio, a la envidia, al orgullo, al protagonismo, al fanatismo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén, iglesia. Son muy amados.